soy Gabriel Latorre, del área de comunicación y contenidos de Fundación Luminis. Fundación Luminis es una fundación que se enfoca en trabajo en lo que es la educación, fundamentalmente en la formación docente. Lo que nosotros, digamos, nuestras líneas de trabajo tienen que ver fundamentalmente con producir contenidos, con curarlos, con difundir información del ámbito educativo. Por eso emitimos un boletín todos los martes donde reunimos recursos, información de novedades, de propuestas como esta, que se dan en todo el país, en este proceso en el ámbito virtual. También, bueno, difundimos hasta concursos laborales del ámbito de educación, y también un podcast que realizamos con entrevistas a especialistas, que durante este proceso de pandemia hemos intentado, digamos, entrevistar a especialistas de diferentes áreas que puedan brindarnos referencias o ayudarnos a pensar este proceso de excepción, como decíamos hace un ratito, para el cual no teníamos referencias previas, porque si lo pensamos, digamos, más allá de algunas diferencias generacionales, ni nuestros padres ni nuestros abuelos vivieron algo similar. Entonces, realmente, culturalmente no teníamos referencias como para abordarlo. Ese proceso de investigación con diferentes especialistas empezó a surgir esta idea de, bueno, ¿cómo podemos sistematizar esas referencias, ¿no? Y de allí que pensamos este ciclo de webinarios convocando a muchos de los especialistas que habíamos entrevistado. En ese proceso de pensar esta propuesta formativa, Facebook, a quien agradecemos, nos brindó su apoyo, y también al Ministerio de Educación, porque está avalando este proyecto. ¿Les parece? Presento ya a Diana y a Gabriel y comenzamos. Diana es doctora en Educación por la Universidad de Buenos Aires, profesora titular de Didáctica 2 en el área de Filosofía, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y es especialista en temas vinculados a la formación desde la perspectiva clínica. Ella nos va a comentar un poco, digamos, en qué consiste esa perspectiva, ¿no? Y luego, en un segundo momento, va a estar Gabriel Almada, es licenciado en Educación, analista en sistemas, es especialista en Educación y Tecnologías, es formador de formadores, de docentes en la Dirección de Formación Docente Permanente de la provincia de Buenos Aires, profesor también en el área secundaria y nivel superior, que él va a estar vinculando algunos conceptos que plantee Diana con algunas prácticas concretas haciendo uso de tecnologías digitales. Así que, si les parece, comenzamos entonces con este webinario denominado Pensando Escenarios Futuros, Orientaciones para Docentes, con Diana Massa. Diana. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Quiero agradecer antes que nada a la Fundación Luminis por haberme invitado, por permitirme estar este ratito con ustedes. Es un gusto para mí poder estar compartiendo algunas ideas con gente de todo el país y más allá del país. Así que esperemos que las ideas que pueda traerles hoy ayuden a pensar, ¿no? La expectativa es plantear algunas ideas que ayuden, por un lado, a pensar lo que estamos viviendo hoy, que como decía Gabriel, es algo absolutamente inédito para nuestra generación, para la generación de nuestros padres también. Y por qué no imaginar algún escenario futuro, ¿no? La pregunta por el futuro es una pregunta inquietante. No podemos anticipar el futuro. Esta es nuestra realidad. Pero sí podemos, y un poco esta charla creo que está orientada a eso, sí podemos sacar provecho de lo que efectivamente estamos viviendo en este momento como conocimiento de nosotros mismos, como conocimiento de lo que hacemos. Y si logramos comprender algo de lo que estamos viviendo, seguramente vamos a tener herramientas para proyectarnos para adelante con la situación en la que nos encontremos, ¿no? Suelo decir todos estos días, estos meses de la pandemia, suelo decir que esto que nos tocó vivir puede ser pensado como un analizador natural, ¿no? Un concepto que trabajan los institucionalistas, los especialistas en enfoques institucionales. Un analizador natural es un hecho, como esta pandemia, que ocurre y por ocurrir hace visibles cosas que podían no estar demasiado visibles hasta el momento, ¿no? Pero para que eso suceda, para que se haga visible algo de lo que no teníamos mucho conocimiento o que no nos habíamos dado mucha cuenta, tiene que haber un analista. Así lo decía Lapasad, que es
el autor de este concepto, que tiene un libro bastante conocido en el área de las instituciones que se llama El analizador y el analista, por si a alguien le interesa. Y decía la Passat que para que esto sea posible y se pueda ver algo a partir de lo que sucede, tiene que haber un analista. Entonces les propongo en este pequeño ratito que nos posicionemos un poco en ese lugar, el de analistas, ¿no? Podríamos elegir muchos aspectos, muchos vértices desde los cuales mirar lo que está pasando. Yo elegí dos aspectos en particular, sin pretensión de exhaustividad desde ya. Son muchas las cosas que podríamos decir, pero dos aspectos que hacen particularmente a problemáticas propias de la didáctica. ¿Por qué digo problemáticas propias de la didáctica? Porque creo que todos nosotros como docentes, yo también soy docente en la universidad, nos vimos enfrentados en este momento a reestructurar modos de acción, modos de pensar. Y entonces las dos problemas que elegí para intercambiar con ustedes y para compartir, tienen que ver, por un lado, el primero de ellos hace referencia particularmente a los cambios y las consecuencias que se derivan del cambio en el modo de pensar el espacio, ¿sí? El paso a la virtualidad en este momento en el que nos encontramos y seguramente, como Gabriel decía, en un futuro que se aventura como híbrido. El paso a la virtualidad supone, en principio, un cambio fuerte, que es la forma en la que concebimos el espacio. Este problema, que puede parecer casi filosófico, y de hecho sería un tema para la filosofía, tal vez entre ustedes haya especialistas en filosofía, tiene impacto, creo yo, en nuestra tarea y tiene impacto en la dimensión de la didáctica. Entonces, el primer tema que quisiera compartir con ustedes tiene que ver con esto, con el cambio en el modo de concebir el espacio que supone un escenario híbrido en la enseñanza y en la formación, ¿no? Y el segundo, este primer punto seguramente hará a nuestro modo de pensar el cómo de la enseñanza. Y el segundo punto, ojalá tengamos tiempo, tiene que ver más que nada con el qué, es decir, las transformaciones que seguramente vamos a tener que encarar en relación con aquello que enseñamos, no con el cómo lo enseñamos, sino con qué decidimos enseñar. Entonces, en relación con la primera cuestión, yo lo que diría es que este cambio nos ha planteado la necesidad de modificar nuestra forma de concebir el espacio. ¿Por qué digo esto? Porque el espacio del aula, en el que estamos acostumbrados a trabajar, no es meramente un continente o un reservorio de los eventos de la clase. El espacio en realidad es un organizador de nuestra experiencia, es algo más profundo. Es a través del espacio y del despliegue de los hechos en el espacio, de los eventos, de los sucesos, que podemos tomar contacto con todo lo que tiene que ver con las relaciones y con los vínculos. Gabriel hace un rato decía que yo trabajaba dentro de una perspectiva clínica, y esto de tener una mirada clínica tiene que ver con esto, es decir, con la atención puesta no solamente en lo que tiene que ver con el planteo técnico de nuestras clases o con nuestros diseños técnicos. Pero uno técnicos. Lo hace para proteger también. Porque si no, se te cae para... Bueno, acá hay una interferencia, ¿no, Gabriel? Lo digo por las dudas. Sí, les pedimos si pueden mutear los micrófonos. Quienes... Bien, entonces, como les decía, en el espacio se despliegan los fenómenos que nos hacen posible comprender todo lo que es la problemática de los vínculos, de las relaciones. Es decir, que nos hace visibles fenómenos como la posición que tomamos en relación con los otros, la posición que toman los estudiantes entre ellos. Por lo tanto, el paso a la virtualidad no es un mero cambio técnico. El paso a la virtualidad nos obliga a reaprender
la forma en la que percibimos las relaciones, ¿sí? Por eso que se trata de un cambio más profundo, donde ya lo habrán experimentado todos ustedes sin duda, donde no es lo mismo estar en un aula física que estar en un Zoom, porque en realidad la percepción que tenemos de los fenómenos cambia y el tipo de indicios que tenemos que captar para poder comprender lo que está sucediendo son diferentes. Aun cuando pudiéramos asegurar la conectividad y la conexión con Internet a lo largo de toda nuestra Argentina, algo que aún desde lo técnico es difícil, pero aun cuando pudiéramos asegurar esas condiciones, seguramente tendríamos que reaprender, como estamos haciendo ahora, la forma en la que captamos indicios del ambiente para poder tomar decisiones, ¿sí? Creo que el tiempo que estamos por transitar, y por un buen tiempo, ya empezamos a aventurarnos a esa hipótesis, nos va a traer una escuela que yo llamaría una escuela expandida, ¿no? Es decir, un nuevo modo de pensar la escuela. Y cuando hablo de una escuela expandida, hablo de una escuela donde no solamente cambia el hecho de que no estamos dentro de un edificio y estamos en una plataforma virtual, sino que cambia la concepción epistemológica de espacio. Deja de ser un espacio claramente delimitado, por ejemplo, el espacio de nuestra aula, para pasar a ser un espacio más pensado desde la transversalidad, una idea muy posmoderna epistemológicamente. ¿Qué es la transversalidad? Y hago así con las manos, ¿no? Es como un espacio que está atravesado por otros contextos que no son los propios de los que estamos trabajando. Esto complejiza un poco el trabajo, ¿no? Hace un tiempo, trabajando en un programa que yo quiero mucho, que seguramente conocen, que es UBA 21, trabajando con docentes del área de la semiología, tomé contacto con un concepto que es propio de la teoría teatral, que es la idea de teatro expandido. Y cuando pensaba lo que iba a charlar hoy con ustedes en este rato, me acordé de ese concepto que proviene de la teoría del teatro. El teatro expandido es un concepto que fue desarrollado, para aquellos que les interese, por José Antonio Sánchez, que es un especialista en teoría teatral. Él analiza en un texto que es de libre circulación, que lo pueden encontrar, que el teatro ha evolucionado a lo largo del siglo XX desde una forma tradicional que él llama el teatro burgués a la italiana, que es el teatro clásico, el teatro donde se da entre 3 paredes y un escenario, y donde hay espectadores pasivos de una obra, y donde los actores, los protagonistas, conocen la obra y por lo tanto pueden anticipar los sucesos y las distintas escenas de la obra, mientras el espectador pasivamente se conecta con esa obra y, dicen ellos, se identifica con los personajes, ¿no? Ese teatro burgués a la italiana, Sánchez dice que ha ido evolucionando en el siglo XX a otras formas nuevas de teatro, ¿no? Y esas formas nuevas hicieron, por ejemplo, que el teatro saliera a las calles, ¿no? Esa fue una de las modificaciones, o que incluso hiciera participar a los protagonistas. A lo mejor algunos de ustedes han presenciado alguna vez una obra en las cuales los protagonistas son parte de la obra y se les da como un lugar de protagonismo más allá de los actores. ¿Por qué les traigo esta idea del teatro para el mundo de la didáctica, ¿no? Porque yo creo que la idea de teatro expandido, con esta transformación que ha hecho de lo que ellos llaman la subordinación temporal, es decir, que el espectador se subordina o se somete a un tiempo que los actores definen y que la obra definen, ha evolucionado a otras formas donde aparecen la improvisación, aparece la incertidumbre, porque no se sabe bien cómo va a evolucionar la obra, aparece el protagonismo del espectador, y aparece algo interesante para nosotros, para traerlo a nuestro terreno,
que es la situación más que la obra y el juego, ¿sí? ¿Por qué les traigo un concepto que a mí me interesó de los semiólogos y de la teoría teatral? Creo que la escuela expandida, haciendo un paralelo con el teatro expandido, va a experimentar transformaciones, puede experimentar transformaciones más profundas, tal vez, que la mera mudanza a incorporación de una tecnología, ¿sí? Y esta idea de teatro expandido, lo que nos permite es formularnos preguntas. Y estas son las preguntas que quiero compartir hoy con ustedes, ¿no? Tengo 3 tipos de preguntas que me genera la idea de lo expandido a partir de la idea del teatro y que podrían ser preguntas útiles para la didáctica y para la forma que tengamos de programar la enseñanza, de diseñar la enseñanza. La primera pregunta que me haría es, en un entorno híbrido y en una escuela expandida, ¿se alterarán los modos de organizar el tiempo, tal como el teatro expandido los alteró? ¿Perderá peso la anticipación tan propia de la didáctica que está, digamos, consolidada a través de una programación, clase tras clase, semana tras semana? Es decir, ¿la escuela se podrá volver más situacional como el teatro expandido se volvió más situacional? ¿Más tolerante de lo incierto y de la modificación que vamos haciendo sobre la marcha de los sucesos? Si nos permitimos hacer un cambio en esta escuela que viene, en relación con el tiempo y con la forma que tenemos de pensar el tiempo, tal vez podamos reemplazar el tiempo pensado más linealmente, es decir, con un origen y una línea que se desplaza hacia el futuro, a un tiempo pensado más en términos de espiral o de bucle, en la que vayamos revisando cosas que están en el pasado y haciendo avances espiralados. Este sería otro modo de pensar el tiempo y sería una transformación, creo, más sustantiva que la mera incorporación, por ejemplo, de una plataforma virtual. La segunda pregunta que me dispara esta idea de teatro expandido y me serviría para pensar la escuela expandida, tiene que ver con, ¿podremos en este nuevo modo de pensar la escuela dar más protagonismo a los estudiantes y tender o generar a desarrollar mayor autonomía? Esta problemática de la autonomía de los estudiantes no es un tema ajeno a la didáctica ni a la investigación en didáctica, es un tema bien complicado, pero creo yo que la situación actual de pandemia, con la pérdida de contacto físico con nuestros estudiantes, nos plantea mucho más críticamente el problema de la autonomía. Y nos plantea concomitantemente con esto el problema del control, que no es un tema menor en la enseñanza, que no es un tema menor en la formación que hemos tenido como docentes. La sensación de perder el control genera angustia, ¿sí? Todos nosotros hemos sentido en estos meses que perdíamos el control sobre ciertos procesos por la pérdida de contacto físico, ¿no? Algunos de ustedes a estas alturas se pueden preguntar, bueno, ¿esto es bueno o es malo perder el control, ¿no? Tiene su faceta positiva y su faceta negativa. Como todo, como cualquier modo de acción, puede estar al servicio del pensamiento y del desarrollo de un otro, de un estudiante, o puede estar al servicio también de defendernos de cosas, ¿no? Todo depende del quantum del control. Si nuestra enseñanza es muy, muy controladora, es un problema. Y si nuestra enseñanza no tiene herramientas de monitoreo necesarios para recoger la información suficiente y tomar decisiones, también.
Lo que me plantea esta idea de escuela expandida, tal como parece aproximarse, ¿no?, en un mundo híbrido, en una escuela híbrida, tiene que ver con la necesidad de formularnos preguntas sobre cuáles van a ser nuestras herramientas de seguimiento y monitoreo de los procesos, no al servicio de un control excesivo que impida el desarrollo autónomo de los estudiantes, sino al servicio justamente del desarrollo del protagonismo, igual que el cambio del teatro expandido, ¿no? Es decir, tenemos una oportunidad aquí, más allá de que la pandemia no ha sido deseada por ninguno de nosotros, ni la situación actual ha sido una situación buscada, pero con la pérdida, al menos parcial, de nuestra presencialidad en las aulas, creo que tenemos la posibilidad, la oportunidad de preguntarnos por en qué medida nuestras propuestas, nuestras consignas de trabajo, nuestros modos de organizar a los pequeños grupos dentro del aula, por ejemplo, promueven la autonomía o siguen reproduciendo la dependencia de nuestra presencia, ¿no? Y esto no significa borrarnos del escenario, sino repensar nuestro modo de intervención, ¿no? La tercera pregunta que me sugiere el cambio de nuestro teatro expandido, llevado al mundo de la didáctica, tiene que ver con lo que yo llamaría la tensión homogeneidad-heterogeneidad, ¿sí? Todos nosotros conocemos, es un tema bastante conocido también en la didáctica, que solemos tener la sensación cuando estamos dentro del aula, por el hecho de que todos coexistimos en un mismo espacio y en un mismo tiempo, tenemos en buena medida podemos pensar la ilusión de que el ritmo de los sucesos es homogéneo y que los procesos de los estudiantes se adaptan más o menos a ese ritmo, ¿no? Como en una cierta correspondencia de ritmos que nos permite un trabajo homogéneo, aun cuando todos sabemos que los tiempos de aprendizaje de los estudiantes son diferentes, únicos, cada uno de ellos. Pero utilizamos una hipótesis, que no es sino una hipótesis instrumental, para decidir sobre un ritmo de los sucesos, ¿no? Esto tiene que ver mucho con el tiempo también. Ahora bien, caída nuestra presencia, por lo menos en forma permanente, nos empieza a ver, creo yo, mucho más críticamente en la evidencia de la heterogeneidad de los procesos de los estudiantes. Heterogeneidad que puede tener múltiples causas. Algunas son tecnológicas, en términos de conectividad real y efectiva. Otras son familiares. Tal vez uno de los factores sustantivos que se ha puesto a jugar en esta pandemia, que tiene que ver con cuáles son las condiciones familiares específicas para que ese estudiante pueda tener disponibilidad interna y disponibilidad ambiental para poder conectarse con nosotros, ¿no? Otras son subjetivas. Ahora bien, la captación de estas diferencias, la necesidad de la captación de estas diferencias para poder adecuar nuestro modo de intervención, nos pone frente al hecho de que tenemos que diseñar estrategias, como decía hace un rato, de monitoreo o de seguimiento, mucho más ajustadas, mucho más agudas que las que podíamos tener en nuestras clases usuales, en los que los veíamos regularmente. Es muy probable que pensando en esta escuela híbrida, empiecen a cobrar mucho más protagonismo todas las metodologías que trabajen en función de la lógica tutorial, ¿no? Donde en esta tensión homogeneidad-heterogeneidad empecemos a diversificar mucho más nuestro modo de acción, sin necesidades específicas de grupos de estudiantes, o incluso me atrevería a decir,
de estudiantes individualmente, ¿no? Esta última pregunta que se me dispara a partir del sentido de lo expandido, tiene más que ver con el modo de actuar específicamente. Las dos primeras preguntas, que tienen que ver más con la anticipación o la programación, o la segunda que tiene más que ver con la promoción de la autonomía, harían más al nivel preactivo del diseño de nuestra enseñanza. Creo que las decisiones que tomemos en los modos de organizar la enseñanza en esta escuela que se viene, pueden tomar dos caminos, o bien reproducir la misma lógica con la que veníamos trabajando en la presencialidad, es una opción, aún con la pérdida de horas de contacto efectivo que vamos a tener. O bien trabajar sobre la línea del diseño de dispositivos alternativos que no reproduzcan la misma lógica de la presencialidad. Y utilizo acá la palabra dispositivo, no casualmente, ¿no? La idea de dispositivo, que fue una idea introducida por Marta Souto, allá a finales de los años 90, tiene que ver con una forma de pensar el diseño de la enseñanza o de la formación en términos de conjunto de componentes que están fuertemente articulados y que se articulan de ese modo, se disponen, por eso la palabra dispositivo, se disponen de cierta manera, se ponen a disposición también para generar algún tipo de transformación. La idea de dispositivo vuelve a sernos útil hoy. Sí. Estamos con un minuto. ¿Se ha cortado? No, estamos ya en tiempo, nos quedaría un minutito más. Sé que es para desarrollarlo y para expandir, pero sabés como que el tiempo es tirano también en estos entornos digitales. Perdón. Bueno, esta idea vuelve a servirnos, justamente, para poder pensar la enseñanza en términos expandidos, donde virtualidad y presencialidad no sean dos instancias aleatorias, sino que en realidad lo que decidamos como componentes de la presencialidad estén fuertemente articulados con lo que decidamos como componentes de la presencialidad. ¿Sí? El segundo tema, en 30 segundos, aunque no lo podamos desarrollar mucho, tenía que ver con el qué de la enseñanza. Lo que hemos planteado hasta ahora tiene más que ver con el cómo de la enseñanza. Con el qué, simplemente formular la idea de que creo que en esta escuela expandida que se viene, en el mundo híbrido, más que antes, se plantea la necesidad de discutir una redefinición curricular en términos de cuáles son los contenidos que efectivamente vamos a decidir dar, ¿no? Y permítanme plantear que creo que más que nunca, aun cuando es una deuda de la escuela desde hace muchísimo tiempo, más que nunca vamos a tener que pensar en cuáles van a ser las demandas de aprendizaje, y en esto voy a tomar una idea de los cognitivistas, y particularmente de los cognitivistas que trabajan dentro de la ecología del aula. Nunca más que antes, nunca más ahora, la necesidad de formularnos la pregunta acerca de cuáles son las capacidades que queremos desarrollar por sobre la transmisión de contenidos. Creo que es una buena oportunidad también, obligados, pero es una buena oportunidad para volver a rediseñar nuestros contenidos, para discutirlos institucionalmente, para realizar acuerdos en términos de proyectos que hagan hincapié sobre el desarrollo de capacidades y sobre estrategias de pensamiento, más que sobre datos, ¿no? Podríamos desarrollar mucho más este tema, pero bueno, en función del tiempo, creo que la idea está planteada. Y creo que, a ver, la escuela expandida en este momento, si se convierte para repensar cosas que hacíamos, en realidad
será motivo de mejorar nuestra tarea, y si eso pasa, bueno, las dificultades que tenemos, habrá algún plus, habrá algún rédito de esto, ¿no? Y creo que esa un poco es la... En unos instantes una pregunta, ¿no, Gabriel? Una pregunta para responder, que tal vez alimente la discusión, en términos de si este, digamos, escenario híbrido, lo que nos está planteando son cambios. Nos interesaría saber cuáles son los cambios que ustedes creen que han realizado en estos meses, ¿no? Y a lo mejor de esos cambios puede alimentar nuestra discusión posterior con Gabriel y bueno, y podemos avanzar un poco en estos temas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Bueno, Perfecto. buenas tardes Bien. a todos y todas. Ahí estamos mostrando los resultados, ¿sí?, de las preguntas. Bueno, aparece ahí un 69% los modos de comunicarme, un 73% las estrategias pedagógicas, un 59% la forma de usar los dispositivos y las aplicaciones, un 38% la manera en que percibió la clase, y un 30% el manejo de mi propia ansiedad. Así que bueno, me gusta la idea de que como punto más potente aparece la cuestión de las estrategias pedagógicas. Me parece que es fundamental que aparezca eso en ese porcentaje, porque en este momento las tecnologías nos están ayudando a seguir haciendo escuela, a seguir trabajando el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero todo proceso de enseñanza y aprendizaje se sostiene, ¿sí?, desde nuestra práctica y no desde el dispositivo solamente, ¿sí? Creo que lo que debemos acá tener en claro es la cuestión relacionada con el enseñar y el aprender, y no que el dispositivo me va a reemplazar o va a facilitarme eso, ¿sí? Bueno, vamos a dejar de compartir los resultados y voy a compartir pantalla para mostrar una breve presentación que me va a ayudar. Ahí lo tenemos. Bueno, estábamos hablando, sí, de los escenarios futuros. Diana muy bien planteó muchos de los aspectos en relación a estos escenarios futuros que de alguna manera imaginamos, porque como ella bien decía, no tiene muchas certezas el futuro, no sabemos cuándo vamos a regresar a la escuela edificio, no sabemos de qué manera vamos a regresar. Lo que estamos convencidos es que no vamos a volver de la misma manera, pero tampoco tenemos una certeza del momento y la forma, ¿sí? Y en relación a lo que planteaba Diana, aparece la idea del espacio y esta idea de escuela expandida, esta escuela que en su edificio escolar va a compartir espacio con alguna de las tantas prácticas que se pusieron en marcha en todos estos meses de hacer escuela desde otros espacios, y ahí aparece un poco los distintos espacios que se fueron utilizando, el WhatsApp como uno de los fuertes espacios virtuales para hacer escuela, ¿sí? Bueno, el martes, en otro webinario que estuvimos, se trabajó mucho la cuestión del uso de WhatsApp, ¿sí? Es una de las herramientas que más se está utilizando, sobre todo en el nivel primario y en inicial. Después también tenemos las plataformas de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Classroom, Moodle, la plataforma federal Juana Manso, ¿sí? Y tantas otras que hay disponibles, que nos permiten de alguna manera hacer escuela desde la virtualidad y de manera asincrónica, ¿sí? Y que tranquilamente pueden ser un elemento que coexistan con la escuela presencial, porque esa escuela presencial puede dedicarle un tiempo que tal vez va a ser más reducido que el que teníamos por un periodo,
a ciertas actividades, y otras actividades se continuarán en la modalidad virtual a través del WhatsApp o a través de esas plataformas de enseñanza y aprendizaje. Después también aparecen las herramientas que nos permiten la comunicación sincrónica, Zoom, Google Meet, Jitsi Meet y tantas otras. Y ahí también es interesante pensar que en este momento estas plataformas se están usando mucho. A mi forma de ver, demasiado. Yo creo que los estudiantes y las estudiantes están sobrecargados de comunicaciones sincrónicas por alguna de estas herramientas, y se está notando que hay una menor participación, ¿sí? No se conectan a todas las clases por esos entornos. Y por otro lado, también la escuela tomó presencia en muchas redes sociales, porque crearon perfiles en Facebook, en Instagram, en Twitter, y también han creado canales con videos explicativos en YouTube o audios en SoundCloud, por poner algunos ejemplos. Me parece que de todo esto, muchas cosas van a quedar en esa escuela expandida que bien presentaba Diana, y ahí aparece otra cuestión, que es el tema de pensar el tiempo, ¿sí? Y el tiempo, yo lo voy a tomar en una variable, nada más porque, bueno, tanto el espacio como el tiempo lo podríamos analizar desde muchos lugares, pero me parece que el tiempo está bueno considerarlo también desde cuando planteamos un trabajo colaborativo, ¿sí? Un trabajo en grupos, como decía Diana, dividimos, cómo agrupamos, cómo dividimos, ofrecerle opciones que los grupos puedan elegir entre una cantidad de opciones sobre el trabajo que van a realizar en relación al tema que están abordando, ¿sí? Ofrecerle distintas herramientas para la producción, que podrían ser las que nos permite Google Drive, como documentos compartidos, ¿sí? O colaborativos, planillas, presentaciones, el uso de formularios, pero también hay herramientas que nos van a permitir potenciar otros lenguajes, como ser el lenguaje visual con las imágenes en producciones en Canva, o el lenguaje visual e interactivo con Genially, que nos permite crear juegos, ¿sí? O sea, aparece acá lo lúdico, y no solo lo lúdico nosotros diseñándolo como docentes para nuestros estudiantes, sino que también una buena actividad es que, como cierre de un determinado tema, el grupo pueda crear un juego usando una de estas herramientas, ¿sí? Y también los lenguajes sonoros y audiovisuales, que tanto le suman a lo escrito, ¿sí? Y por último, la otra cuestión que me parece importante de considerar es la cuestión relacionada con el contacto con los estudiantes en este momento de la virtualidad, cómo vamos a manejar la cuestión de los afectos, las emociones, nuestra presencia, cómo la vamos a regular, cómo lo venimos haciendo y cómo podemos repensarlo, ¿sí? El hecho de marcar momentos en los que vamos a estar presentes, momentos en los que no vamos a estar y vamos a demorar la respuesta, porque a veces nos ocurre que uno manda un mensaje a un grupo de WhatsApp y pretende que la respuesta sea inmediata, y a veces el estudiante o el docente, según a quién vaya dirigida la pregunta, necesita de un tiempo de pensar, de un tiempo de analizar la respuesta, o tal vez en ese momento se encuentra haciendo otra actividad. Entonces eso me parece que es una regulación que la tenemos que acordar con cada grupo, para ver cómo va a estar nuestra presencia y evitar ansiedades que no nos van a ser productivas. Y la otra cuestión es el tema de la seguridad. La seguridad, todas las herramientas digitales tienen configuraciones en relación a la seguridad, permisos,
quiénes acceden, quiénes no acceden, qué permisos tienen sobre lo que acceden, si editan, si solamente miran, etcétera, etcétera. Me parece que es un punto importante también para considerarlo, porque en el caso puntual de la educación obligatoria, estamos trabajando con menores y tenemos que de alguna manera resguardar, ¿sí?, su seguridad con el uso de esas herramientas. Bueno, nos corre el tiempo. A mí me gustaría ahora que podamos, bueno, tener un rato de preguntas, así que Gabriel, cuando quieras. Bien, gracias, Gabriel. Vamos a darnos 4 minutitos para preguntas, ¿sí? Si quieren pueden ir planteando las preguntas por el chat y las vamos retomando. Entre algunos de los comentarios que planteaban, decían una de las compañeras, María López, cuáles pueden ser los dispositivos, digamos, los dispositivos de organización. Esto sería para Diana, pero también se puede vincular con Gabriel, los dispositivos de organización de los grupos para lograr mayor autonomía, ¿no? Estas cuestiones que veníamos hablando también de la gestión de los tiempos, de las emociones, ¿sí? Diana. Tenemos un tema ahí con el... audio, ¿verdad? Ahí está. Ahí tenés audio, sí. Creo que ahí tengo. Cuando yo hablé de la noción de dispositivo, en realidad no pensaba en formas de dispositivos específicos, sino en el modo de pensar el diseño, ¿no? Cuando pienso en términos de dispositivo, lo que hago es preguntarme por cuál es el sentido de cada uno de los componentes que yo incluyo dentro de mi propuesta, cuál es el sentido no solamente desde el punto de vista cognitivo, sino cuál es el sentido que tiene desde el punto de vista de las relaciones sociales, cuál es el sentido que tiene desde el punto de vista del sostenimiento emocional del otro también. Es decir, la idea de dispositivo es una idea, es una forma de pensar la enseñanza desde una mirada compleja. No les hablé de la complejidad, pero en realidad detrás de la idea de dispositivo hay una hipótesis epistemológica que tiene que ver con la complejidad y el hecho de que la enseñanza involucra fenómenos de naturaleza heterogénea, algunos de ellos técnicos o técnico-didácticos, otros vinculares, relacionales, de expectativas mutuas respecto de los roles de cada uno, y otros afectivos, ¿no? Y acá viene la mirada clínica. Cuando enseñamos, no solamente transmitimos un saber, no solamente favorecemos una forma de pensamiento, sino que además contenemos, además brindamos una imagen al otro respecto de quién es, quién esperamos que sea. Es decir, la idea de dispositivo es como una forma de pensar la enseñanza contemplando estas dimensiones tan diversas, ¿no? Ahora bien, la pregunta menciona también la idea de autonomía, ¿no? Cómo generar un dispositivo que tienda a la autonomía. Creo que el componente central está en cuál va a ser nuestro modo de intervención, ¿no? Muchas teorías didácticas han tocado de algún modo el tema de la autonomía, hablando de la necesidad de correrse de un lugar de centralidad. Y teorías, incluso desde planteos bastante clásicos de la didáctica, ¿no? Como una teoría que seguramente conocen, que es la didáctica de la matemática, por ejemplo, ¿no? Aún desde el planteo de la didáctica de la matemática, cuando ellos hablan de situación adidáctica, fíjense ustedes qué curioso el término, adidáctico, tiene que ver con correrse de un lugar de centralidad, ¿no? Para promover la adquisición de objetos de conocimiento matemáticos, ¿no? Entonces, cuando yo les propongo la idea de diseñar dispositivos entre cuyos componentes esté
la promoción de la autonomía, creo que básicamente tiene que ver con tener plena conciencia de cuándo vamos a estar presentes y cuándo no. Y esto excede la presencia física, ¿sí? Porque hace al modo de intervención específico. Podemos estar presentes y sin embargo corridos. No sé si soy clara con esto, es decir, la presencia o ausencia de un docente no pasa por la presencia o ausencia física, pasa por el tipo de intervención específica que se decide hacer en determinado contexto. Y esto puede estar pensado como parte de un dispositivo. Vamos a dar un ejemplo concreto a ver si lo podemos bajar en su nivel de abstracción. Si yo doy un trabajo para hacer a los estudiantes, ¿no? Les doy una consigna, les pido que formen grupos de trabajo y que investiguen sobre determinado tema. En la medida en que no puedan resolver la tarea, van a empezar a hacerme preguntas. El tipo de respuesta específica, fíjense qué chiquito que es eso, qué micro, ¿no? Qué microintervención está implícita ahí. El tipo de respuestas que yo decida dar, preguntas de mis estudiantes frente a la no comprensión, va a definir si yo promuevo autonomía o no. Y no estoy pensando en contestar o no contestar. Estoy pensando en el tipo de respuesta, ¿sí? Si la respuesta reconfigura una pregunta, si la respuesta propone un camino alternativo para seguir buscando, si la respuesta, en lugar de claramente decir cómo hay que hacerlo, lo que propone es, como decía un cognitivista que seguro conocen, como fue Jerome Brunner, si la respuesta constituye un andamio, es decir, no la respuesta en sí misma, sino una estructura a la cual subirse, y por lo tanto hacer algo solo, con ayuda de otro, pero solo, entonces ahí estaremos favoreciendo la autonomía. Este ejemplo muy chiquitito que doy, que es el de una pregunta, fíjense ustedes, puede ser llevado a una dimensión más macro y pensar en el sentido de en qué medida mis propuestas en general promueven la autonomía o no. Si las propuestas lo que hacen es reproducir lo que yo acabo de enseñar, seguramente ahí no estaremos muy orientados al desarrollo de la autonomía, ¿no? Pero si mis propuestas en realidad proponen como una bifurcación respecto a lo que se dio, si mis propuestas proponen no repetir lo que yo dije, sino hacer algo con lo que yo dije, entonces seguramente ahí, en ese matiz, está el germen de la posibilidad de desarrollar la autonomía, ¿no? Puede ser visto en múltiples planos, no implica necesariamente que yo desaparezco, sino que soy muy consciente de mi modo de actuar, ¿no? Aún en microacciones. No sé si he respondido. En realidad no estoy pensando en el dispositivo A o el dispositivo B, no es un problema de técnicas, es una forma de pensar la acción. La idea de dispositivo es más una forma de pensar la acción que la descripción de una acción en concreto, ¿no? Bueno, Diana, muchas gracias. No sé, Gabriel, si vos querés agregar algo más. Estamos con el tiempo ya. Sí, en relación a lo que planteaba recién Diana también, me parece que cuando les hacemos una propuesta potente, ¿sí? Que genere un desafío cognitivo, de búsqueda, de producción, de trabajo colaborativo, ¿sí? Está bueno esto de, como docente, participar, ¿sí? En la colaboración del grupo, a veces como observador, a veces dejando un comentario, a veces dejando una sugerencia, a veces simplemente observando, pero me parece que está bueno esto de formar parte como usuario del trabajo colaborativo, pongamos un ejemplo, los documentos de Google Drive, porque
podemos observar el proceso de producción junto al otro, podemos observar cómo nuestros estudiantes, ¿sí?, participan en esa producción grupal, podemos ver cómo se vinculan, podemos en algún momento intervenir para potenciar el trabajo que realmente sea colaborativo, que no sea que un estudiante escribe todo y el resto dice todo que sí. Me parece que está bueno esto de ser un usuario más del documento, del espacio colaborativo, para observar el proceso y para cada tanto intervenir con una sugerencia, con una pregunta, con una repregunta. Me parece que un poco va en línea a esta cuestión de pensar esa idea de dispositivo, no pensar el dispositivo como un elemento técnico, sino como un elemento de la didáctica, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Gabriel. ¿Cuántos temas, ¿no?, que nos quedan? Qué difícil también el tema de decir, bueno, hasta acá llegamos, porque nos quedan muchas cosas para seguir pensando en relación a ejemplos muy concretos. Entonces, ejemplos concretos que tienen que ver con las prácticas de cada uno de nosotros como docentes. Quiero agradecer mucho, bueno, a Diana, a Gabriel, por su claridad, por su predisposición. Les quiero agradecer mucho a todos ustedes que se han conectado hoy, 6 de la tarde, allá sobre el fin del año, de un año dificilísimo, poniendo energía para concentrarse y seguir buscando referencias para pensar el contexto presente y el futuro, ¿no? Les agradezco mucho a todos, valoramos mucho, digamos, su participación. Y bien, bueno, nos reencontramos en el próximo, ¿sí? Agradecemos también a Facebook por el apoyo que nos brinda para poder generar este espacio, esta propuesta, y agradecemos también al Ministerio de Educación Nacional por valorarlo, valorar todo este esfuerzo y difundirlo también para todo el país, como Luminis, que también podemos llegar a todo el país desde nuestro sitio y a través de esta propuesta. Bueno, un aplauso para ustedes, muchísimas gracias, ¿sí? Gracias. Gracias.